100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Se preguntarán nuestros oyentes por qué una emisión más de un programa que ya cumplió las 100 emisiones para las que había sido proyectado según su título. Pues quiero contarles que la buena acogida del programa, la inquietud de decenas de oyentes que nos han escrito o con los que hemos tenido la oportunidad de conversar, nos han sugerido realizar unos cuantos programas más con temas que ellos mismos nos pidieron y con otros que hemos considerado pueden ser un buen complemento de los 100 que hemos realizado anteriormente. Así entonces, que pónganse cómodos y disfruten a partir de hoy de una serie de programas que hemos denominado apostillas o también bonus track. Serán aproximadamente 20 programas en los que transitaremos por el siglo XIX y sus vicisitudes, entre ellas la independencia y las guerras civiles, además de volver por el siglo XX y nutrir esa historia del conflicto con algunos temas que esperamos sean de su interés. Escuchábamos al inicio del programa una contradanza titulada La Libertadora, compuesta por Zuliano Silverio, para recibir el 10 de agosto de 1819 en Santa Fe de Bogotá al Ejército Libertador comandado por Simón Bolívar. Esta versión sinfónica que escuchábamos es realizada por Blas Emilio Ateartúa. Pero entremos en materia y vamos entonces a contextualizar el tema del proceso de independencia, que es de lo que nos ocuparemos el día de hoy. Profesor Wilmer, empecemos por contextualizar un poco y hablemos de qué estaba pasando en Europa tras el triunfo de la Revolución Francesa y tras la posterior coronación de Napoleón en 1802 como emperador de Francia. Tras la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte se aprovechó de la impopularidad del directorio, que en ese momento era un directorio en donde había señores como Barras, como Reubel, como Latournette, como Carnot, como la Rebelliet-Lapac, que eran una nueva oligarquía que demostraba cierto fracaso
de los ideales de la Revolución Francesa. Y por eso Napoleón aprovecha este contexto para llegar a ser primer cónsul y dar el golpe de Estado en 1799. Y así fue como Napoleón empezó a pensar en un proyecto expansionista, porque inicialmente vendió Luisiana a Estados Unidos para prevenir una invasión británica. También mandó tropas para Haití, porque él quería que se configurara un imperio francés. Sin embargo, esto fracasó, lo que sería el imperio francés del oeste, pero Napoleón pudo coronarse emperador y también rey de Italia. Y Europa en este contexto tenía estados independientes como Gran Bretaña, como Suecia, pero tenía también estados títeres como España, como Países Bajos, como Suiza. Y en ese sentido se empiezan a dar las guerras napoleónicas, porque Rusia, Gran Bretaña y luego Austria estaban ya vislumbrando esa idea expansionista de Napoleón y armaron una tríada para enfrentarlo. Y en ese momento España, al mando de Fernando VII, era el estado títere de Napoleón, y por eso lo apoyaron en la batalla de Trafalgar en 1805. Y gracias a esta batalla Napoleón pudo expandirse un poco, y luego en este mismo año también se dio la batalla de Austerlitz, en donde también salió victorioso Napoleón, porque solamente perdió 7.000 soldados, mientras que estos aliados que lo estaban enfrentando perdieron 25.000. Sin embargo, Napoleón Bonaparte empezó a cometer errores porque pidió permiso para invadir a Portugal. Supuestamente era un permiso, pero realmente él se aprovechó de Portugal como conquista para también conquistar España del todo y para hacer abdicar a Fernando VII. Y atrás quedó la conquista del Imperio Sacro Romano Germánico, y ya varios empezaron a unirse contra él. Ya España, Portugal, Prusia, Rusia, Gran Bretaña, Sajonia, Suecia se empezaron a unir para derrotarlo, y finalmente Napoleón termina vencido. Y obviamente ese triunfo parcial de Napoleón sobre España ayudó a que acá se empezaran a dar procesos independentistas. No podemos olvidar que por ese periodo pues también vendrá a suscitarse lo que fue la conocida batalla de Trafalgar, una batalla que se llevó a cabo en el año de 1805 y que enfrentó tanto a los ingleses como a los españoles, y el objetivo de esta batalla era el dominio de los mares. Al triunfar los ingleses en esta batalla, pues pudieron abrirse en los mares de ese nuevo mundo, y por ello en 1806 y 1807 vinieron las invasiones inglesas al sur del continente, a los territorios de Montevideo y Buenos Aires, que en aquel momento hacían parte del virreinato del Río de la Plata. Profesor Iván, en este mismo marco y en este contexto que venimos hablando, con la posesión de José Napoleón Bonaparte, conocido también como Pepe Botellas, hermano de Napoleón, quien lo nombra como regente en España ante la abdicación del rey Fernando VII y también de su padre Carlos IV, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasa entonces en ese contexto en territorios como los de Portugal, pero también en territorios como el de España? No podemos olvidar que para ese momento existía una convulsión en Europa tras las gestas militares de Napoleón. Y en esto se vieron involucrados o bien tomando partido o bien padeciendo sus efectos algunas otras naciones. Y pues en este caso España, viéndose reducida por las ocupaciones inglesas en La Habana y en el Mar de Plata, decide entonces apoyar a Francia y firmar un acuerdo en 1807 para permitir el paso por su territorio e invadir Portugal. Allí entonces Napoleón avanza y en un primer golpe invade España, depone al rey Fernando VII, pero en Portugal se hace efectiva la invasión y pues el rey Juan VI se ve obligado a huir y se asienta en Río de Janeiro, en el territorio de Brasil, que hace parte de la monarquía portuguesa.
Allí se asienta entonces, empieza a ejercer su gobierno monárquico desde allí, ordenando ciertas disposiciones con respecto al trato comercial con Europa, la invasión de la banda oriental de los territorios españoles que están en ese momento, digamos, como en una tregua, hasta que finalmente Napoleón es derrotado en 1820. Se ve la oportunidad de que el rey Juan VI se devuelva con su esposa a Portugal para ejercer nuevamente el imperio desde Lisboa, y deja encargado a su hijo Pedro en el trono hasta que finalmente se declara la independencia de Brasil y pues se proclama emperador del nuevo estado. Mientras tanto, en España, la ocupación francesa suscita una guerra civil, una confrontación de la población con los franceses, reclamando su soberanía y el ejercicio del poder bajo la consigna de arriba el rey, abajo el mal gobierno. Entonces deciden consolidar unas organizaciones en cada provincia de carácter autónomo, transitorio, temporal, para empezar a ejercer por sí mismos el poder, vinculando los sectores sociales. La primera experiencia es la Junta de Sevilla, que luego se va a convertir en una regencia general, donde va a hacer las veces del poder monárquico durante la ausencia del rey, y que van a incluso a exigir que sean reconocidas en los territorios de ultramar. Y se haga entonces la Constitución de 1812, que fue conocida como la Pepa, que de la cual vamos a hablar más adelante. Pero preguntémonos qué pasaba en el Nuevo Mundo tras todos estos avatares que venimos mencionando en el contexto europeo. Vale decir, en primer lugar, que tras las reformas borbónicas, el territorio se había dividido en 4 virreinatos. Recordemos que esas reformas borbónicas habían llegado al territorio sobre todo a inicios del siglo XVIII. Y esos 4 virreinatos eran: 1, el virreinato de la Nueva España, que había sido fundado en 1535 y tendría su final en el año de 1821. El segundo era el virreinato del Perú, que se había fundado en el año de 1542 y permanecería vigente hasta el año 1824. Estos eran los 2 virreinatos originales que estuvieron vigentes hasta la entrada de las reformas borbónicas. Pues en el año de 1717 se fundaría un virreinato más, conocido como el Virreinato de la Nueva Granada, el cual tendría 2 periodos, 1717-1723 y posteriormente 1739-1810, terminando oficialmente entre los años de 1815 y 1822. Y el otro virreinato, que sería también producto de la desmembración del Virreinato del Perú, sería el Virreinato del Río de la Plata, que estaría organizado entre el año de 1776 y el año de 1810. Otro elemento que también podemos mencionar de este contexto son las rebeliones que se venían dando ya con anterioridad, una de ellas bastante famosa como la de José Antonio Galán, quien en 1781, desde el Socorro en el territorio o la provincia de Santander, se rebeló contra los impuestos que las reformas borbónicas imponían. Y tras comenzar una marcha desde su territorio hacia Santa Fe, pues empiezan las protestas por la cantidad de impuestos, y gracias al arzobispo Caballero y Góngora, pues se realiza un pacto, se daría por conocer bajo las capitulaciones de Zipaquirá, donde en un principio se habló de la derogatoria de los impuestos, pero posteriormente el virrey Manuel Antonio Flores desconoció esas capitulaciones que habían negociado el arzobispo Caballero y Góngora con los levantados, que eran dirigidos por José Antonio Galán, y en 1782 Galán fue capturado y ejecutado. Vale aquí mencionar que esos impuestos fueron una primera referencia de levantamiento popular. Para muchos, el antecedente de la independencia, mientras que para otros simplemente un incidente que tenía que ver con los impuestos y que nada tuvo que ver con la posterior independencia. Además de eso, pues no podemos olvidar también que en el año de 1810 el virreinato de la Nueva Granada se organizaba o se dividía en provincias. Específicamente para el año de 1810, este virreinato poseía 15 provincias, que eran las siguientes: Santa Fe, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Chocó, Antioquia, Popayán, Neiva, Mariquita, Tunja, Socorro, Pamplona, Casanare, Panamá
y Veraguas. Estas eran las provincias que componían lo que era el entonces virreinato de la Nueva Granada en 1810, al momento de la efervescencia revolucionaria que llevaría posteriormente a las juntas de independencia. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Wilmer, pero antes de hablar de las juntas que se organizaron acá, hablemos de otras juntas que fueron representativas en el continente. Juntas como las de Chuquisaca, entre los años de 1808 y 1809, territorio que se ubica en el actual departamento de Sucre, en el hoy denominado país de Bolivia, o también la famosa rebelión o junta de Buenos Aires de 1810, en aquel momento capital virreinal y hoy capital del estado de Argentina. La junta de Chuquisaca fue muy importante porque permitió mantener un triángulo que era Dios, pueblo y rey, porque esta junta ayudó a desconocer la figura del virrey, pero no la del rey, porque se entiende que este triángulo funciona como que el rey es designado por el pueblo, que a su vez Dios es el que hace que tenga la soberanía del pueblo y que el rey es soberano por el pueblo. Y por eso mismo en Chuquisaca el señor Ramón García Pizarro temía una sublevación y había capturado a Sudáñez, quien no había aceptado la orden de Carlota de Borbón de usurpar los dominios de su hermano Fernando VII. Así fue como a través de panfletos ilustrados hicieron esta junta, llevaron a García preso, a Sudáñez lo liberaron, lo nombraron capitán y a su vez también nombraron emisarios como Medina, Mercado y Michel en La Paz, así como Alcerre y Pulido en Cochabamba, y también fue muy importante en este proceso Manuel Moreno en el caso de Buenos Aires. Hablando de la Junta de Buenos Aires, también hay que decir que Rodríguez y Castelli indujeron a Baltasar Hidalgo de Cisneros el virrey a la renuncia. Este Baltasar había hecho el libre comercio con británicos y había ocultado 4 días la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla. Así que esta presión indujo a un cabildo abierto el 18 de mayo y finalmente el 25 de mayo se logró instaurar una junta patriótica que tuvo como presidente al señor Saavedra, que representaba ideas coloniales y conservadoras, que tuvo como secretarios a Moreno y a Paso, siendo Moreno el representante de ideas independentistas y liberales, y tuvo también el nombramiento de 6 vocales, entre los que estaban personajes como Belgrano, como Castelli, entre otros. Por lo tanto, tanto la Junta de Chuquisaca como la de Buenos Aires fueron referentes para que en otras provincias del continente se hicieran juntas similares, reconociendo al rey Fernando VII, pero a su vez retando la autoridad de los virreyes que había en estas provincias. Escuchábamos la canción nacional Al 20 de julio, compuesta por José Joaquín
Guarín, y en esta versión utilizada y reseñada por la Sinfónica, que dirigida por Blas Emilio Ateortúa. Hay un elemento que no se puede pasar por alto en esta historia, y es el papel que jugaría una persona como Camilo Torres Tenorio, un payanés nacido en noviembre de 1766, abogado, político e intelectual, y que fue uno de los mártires de este primigenio proceso de la independencia, quien además que fue reconocido por su gran capacidad oratoria y quien pasó a la historia bajo el apelativo del Verbo de la Revolución. Camilo Torres, pues además de todo esto, es reconocido por haber escrito un texto cuyo nombre popular es el Memorial de Agravios, pero cuyo nombre real es Representación del muy ilustre Cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de España. Un texto escrito en 1809 y que curiosamente nunca se publicó en vida de su autor, pues solamente hasta el año 1832, es decir, 16 años después de la muerte de Camilo Torres, fue publicado. Sin embargo, fue un texto bastante representativo porque, como su nombre lo dice, es una denuncia ante lo que Camilo Torres y muchos criollos de la época consideraban un agravio que desde el siglo XVIII, en sus últimas décadas, se había generalizado, y era específicamente el agravio de impedir a los criollos acceder a altos cargos públicos en la colonia, es decir, en el Nuevo Reino. Esto pues generó la indignación de muchos de estos criollos, y producto de esto pues se escribe este famoso texto, del que a continuación leeré un par de fragmentos que muestran un poco lo que quiere decir en este trabajo. América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía española, y bajo de este principio y el de sus mutuos y comunes intereses, jamás podrá haber un amor sincero y fraterno, sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos. Cualquiera que piense de otro modo, no ama a su patria, ni desea íntima y sinceramente su bien. Por lo mismo, excluir a las Américas de esta representación sería, a más de hacerles la más alta injusticia, engendrar sus desconfianzas y sus celos, y enajenar para siempre sus ánimos de esta unión. Si el Cabildo, pues, hace ver a vuestra Majestad la necesidad de que en materia de representación, así en la Junta Central como en las Cortes Generales, no debe haber la menor diferencia entre América y España, ha cumplido con un deber sagrado que le impone la calidad de órgano del público y al mismo tiempo con la soberana voluntad de vuestra Majestad. Establecer, pues, una diferencia en esta parte entre América y España sería destruir el concepto de provincias independientes y de partes esenciales y constituyentes de la monarquía, y sería suponer un principio de degradación. Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona de España, de los que han extendido sus límites y le han dado en la balanza política de la Europa una representación que por sí sola no podía tener. Los naturales conquistados y sujetos hoy al dominio español son muy pocos o son nada en comparación de los hijos de europeos, que hoy pueblan estas ricas posesiones. Así que no hay que engañarnos en esta parte. Tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las montañas expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la península. Con esta diferencia, si hay alguna, que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas descubrieron, conquistaron y poblaron para España este nuevo mundo. Hasta ahí uno de los fragmentos de este famoso texto titulado, como ya lo decíamos, el Memorial de Agravios. Profesor Iván, hablemos un poco de la Junta de Santa Fe de julio de 1810. Recordemos que ya teníamos en España que de la revuelta
íbamos a la organización, entonces se consolidaron juntas en Sevilla, la más importante, que se convirtió luego en el Consejo de Regencia, pero también existían en Valencia, en León, y eso era lo que observaban los criollos en estos territorios. Uno de los primeros intentos de formación de la Junta de Gobierno en Santa Fe fue en 1809, emulando un poco el intento que se hizo en Quito en 1809. Y por esto se le habían elevado solicitudes al virrey Amario Borbón de consolidar unas juntas donde se centralizara la soberanía de todas las provincias, pero estas peticiones fueron rechazadas. Poco después, con el ánimo de que ese Consejo de Regencia fuera reconocido en estos territorios, enviaron una delegación compuesta por Antonio Villavicencio y Carlos Montúfer para, digamos, realizar este ejercicio. Sin embargo, ya existían también convulsiones en el interior de la Nueva Granada, en Cali, en Socorro, en Cartagena, y esto demandaba la creación de una junta central representativa del Reino de Santa Fe. Pero esto seguía teniendo el rechazo del virreinato, de manera que los criollos fraguan un plan en donde determinaban cómo generar el descontento en una ocasión de participación popular, ¿no? Y escogen la noche del 20 de julio de 1810 y convocan, y ya pues este episodio es muy conocido, reconocido como una fábula de la génesis de nuestro Estado-Nación, que es el episodio con el florero de Llorente. De allí finalmente entonces se desencadena la iniciativa de crear una junta presidida por el virrey Amario Borbón. Había rechazado José Miguel Pey, alcalde de Santa Fe, había rechazado gobernar en ella, entonces preside el virrey y firman de los 57 firmantes encontramos a Miguel Pombo, a José María Carbonell, a Manuel de Pombo, a Santiago Palacio Mejía. Estos personajes entonces van a ser parte de los próceres de la fundación de nuestro Estado-Nación colombiano. No podemos olvidar que el virrey finalmente es expulsado de esta junta, porque de lo que se trataba era que los criollos demostraran querer preservar sus privilegios que tenían en la sociedad colonial y la consecución de sus intereses por fuera de la participación de la monarquía. Después de eso, debemos hablar que en este periodo y en esta transición, pues hubo un ejercicio asociado a 3 núcleos de juntas. Un primer núcleo fueron las juntas que se conocieron como juntas en las capitales provinciales. Estas juntas se organizaron entre julio 10 del año 1810 y septiembre del mismo año. Entre esas juntas capitales encontramos territorios importantes como los de Villa del Socorro, Santa Fe de Bogotá, Neiva, Tunja, Pamplona, Santa Marta, Cartagena, entre otros. Hubo un segundo núcleo de juntas en las que se proclamaron juntas en ciudades y villas subordinadas a las provincias. Este segundo núcleo se dio entre el mes de julio del año de 1810 y el mes de febrero del año de 1811. Entre estas juntas encontramos las de ciudades como Girón, Sogamoso, Monpós, Cali y Villa de Leyva. Y un tercer núcleo de juntas que estuvo específicamente desarrollado entre el mes de septiembre de 1810 y el de febrero de 1811. Fueron unas juntas que se proclamaron en más de 20 cabildos formados por antiguos pueblos de indios y parroquias, y entre esos podemos mencionar cabildos como el de Zipaquirá, Ubaté, el pueblo de indios de Bogotá, hoy conocido como Funza, los cabildos de Tocaima y también algunos cabildos conformados por las zonas de Santa Rosa, Chiquinquirá y Soatá, entre otros. Esos núcleos fueron pues bastante importantes al momento de la organización de lo que serían estos entes que conoceríamos como las juntas de independencia. Con esto entonces y todos estos elementos que hemos mencionado el día de hoy, terminamos este programa, pero los invitamos para un segundo programa en el que tendremos la oportunidad de conversar sobre ese periodo conocido en la historia de Colombia como la Patria Boba, o también los comienzos del nacimiento de lo que sería la República.
Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.